casa. Y en este día el Espíritu Santo trae una palabra de aliento a tu vida, una palabra que esperemos sea de bendición para ti y para tus contactos a quien nos quieras compartir. Y el tema que vamos a estar viendo se llama Viviendo en el Espíritu. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se nos dice aquí que no hay ninguna condenación en el versículo 1. Y aquí Pablo nos está dando palabras de aliento a pesar del tremendo fracaso que había estado llevando en su vida. Pablo no estaba disfrutando de la vida cristiana que él llevaba, no estaba disfrutando de la manera de vivir que él llevaba. Pablo se sentía como un hombre miserable, se sentía como un hombre fracasado. Y si tú te fijas, ahí en los versículos de arriba del capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, mas lo que quiero hacer yo, no lo hago. Él estaba en una situación tremenda, estaba pasando por pruebas, estaba pasando por situaciones difíciles donde él no se sentía bien delante de Dios. Porque él decía: yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando menos acuerdo ya estoy haciendo lo que a ti no te agrada, ya estoy cayendo en pecado. Pero en el versículo 1 del capítulo 8 dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puedo lograr yo esto? Bueno, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu Santo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar tu vida. Espíritu de vida, dice más adelante, quiere decir que el Espíritu te da vida. El Espíritu trae vida, porque esencialmente Él es vida. Y adelantito dice: la ley del pecado y la muerte. Se refiere a la antigua manera de vivir, a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra vida, cuando no teníamos al Espíritu Santo, cuando no teníamos a Jesús en nuestros corazones, a nuestra antigua naturaleza de vivir, culminando una separación del compañerismo o la comunión con Dios. La nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o trabas que teníamos en el caminar. La nueva naturaleza no podía romper esos fracasos que teníamos. Solo la llegada de una nueva autoridad lo podía lograr. Solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo. Y esto es el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo en tu vida puedes lograr vencer toda tentación. Solo con el Espíritu Santo en tu vida puedes lograr avanzar. Porque te podrás caer, pero el Espíritu Santo estará ahí para que te levantes, animándote. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo no está en mi vida? ¿Qué pasa? Por eso Pablo se afligía y decía: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Que cuando menos lo pienso ya estoy pecando. Pero cuando Cristo se fue, dice: no los dejo solos, sino que envió mi Espíritu Santo y Él les va a ayudar en todo lo que hagan. Aquello que a ustedes se les haga imposible,
El Espíritu Santo les va a ayudar a que lo puedan lograr. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza, que ahora está vitalmente unida a la vida que es Cristo. El hombre del capítulo 7, si tú te fijas y si te tomas unos momentos y lo lees, estaba unido a un cuerpo de muerte. Estaba unido a ese cuerpo de pecado. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, este cuerpo viene a estar unido en Cristo, en el Cristo viviente. Los versículos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo en la misma condición del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado tuyo y mío, para de este modo poder condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que tú y yo podamos cumplir lo que la ley exige. Ama a tu prójimo. Eso solamente lo puedo lograr a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no puedes amar? ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué caes siempre en lo mismo? Porque no tienes al Espíritu Santo gobernando tu vida. Pero dice, cuando el Espíritu Santo entra en ti y empieza a gobernar tu vida, tú puedes lograr aquello que para ti es imposible dejar. Tal vez adicciones, tal vez cosas que desde tus antepasados vienes acarreando, divorcios, falta de perdón, cualquier cosa que tú dices, esto es imposible que yo lo logre. Dice el Espíritu Santo, yo te puedo ayudar a lograrlo. Entonces tú puedes ver que la culpa la tenía el hombre y el pecado, que habitaba en su débil condición humana. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en el capítulo 7, 18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que en ti está el querer hacer el bien. Yo sé que tú muchas veces has dicho, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Pero cuando quieres hacerlo, haces haciendo todo lo contrario y caes en pecado. Esto es porque el hombre está totalmente afectado por el pecado. Y no está mal, tú y yo así somos. Pero ahora el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. Cuando tú invitas al Espíritu Santo a tu vida, puedes lograrlo. Puede producir una vida santa en esta naturaleza humana y débil y pecaminosa. Y para que puedas entenderlo, te voy a dar una pequeña ilustración. Había una señora que fue al mercado a comprar un trozo de carne para asar en el horno. Entonces, ella llega a su casa, lo pone en el horno porque lo necesitaba para la comida del mediodía. Ella mete el pedazo de carne en el horno, pero en eso suena el teléfono y ella corre a contestar. Resulta que era su amiga y ella se queda platicando y pasan los minutos y las horas hasta que recuerda que había dejado el trozo de carne en el horno. Entonces ella inmediatamente cuelga y corre a ver el estado de ese trozo de carne. Va a revisarlo y lo primero que hay es humo. Y entonces abre el horno y ve que la carne se había quemado. Abre la puerta del horno, saca la vasija donde había metido la carne y con un tenedor ella intenta levantar la carne, pero resulta que no puede. Le es imposible poder levantar ese trozo de carne con el tenedor. Entonces ella, en su desesperación por querer sacar ese trozo de carne de la vasija, deja el tenedor a un lado y agarra una espátula. Y dice que ella mete la espátula debajo de la carne y logra sacar ese trozo de carne. Esa espátula logró hacer su trabajo. El tenedor no lo podía hacer porque la carne estaba demasiado cocinada
estaba demasiado débil para poder ser levantada por el tenedor. Sin embargo, la espátula logró hacer el trabajo. No había nada de malo en el tenedor, todo era bueno. El problema estaba en la carne, que por haber sido demasiado cocinada había perdido su consistencia. Se encontraba demasiado débil para poder ser levantada por el tenedor. Es por eso que ella tuvo que usar un nuevo instrumento. ¿Qué te quiero decir? La ley puede compararse a ese tenedor. No podría cumplir su función por la carne, que era débil. No nos podía levantar, pero entonces se presentó algo, un nuevo instrumento, si se podría decir así. Y ese instrumento es el Espíritu Santo, que lo que la ley no pudo hacer, el Espíritu Santo viene a hacerlo contigo, viene a lograr lo que por la ley no podías cumplir. Y lo que la ley no podía hacer, entonces el Espíritu Santo viene y lo hace. Qué hermoso, porque entonces te da una esperanza de que puedes lograrlo. Pero necesitas invitar al Espíritu Santo a tu vida. Por eso, mi estimado oyente, tú y yo podemos vivir una vida cristiana basándonos en este principio. No en el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca nos va a dar resultado. Y si tú te pones a meditar de cuántas veces te ha dado resultado, yo creo que ninguna vez. Sino que cuando tú dices, ahora sí voy a hacer las cosas bien, cuando vas en el intento terminas haciendo lo contrario y no te da el resultado que tú querías, porque lo hiciste con tus propias fuerzas. Pero Dios puede hacer esto que es nuevo y aparentemente imposible. ¿Cómo? Al haber enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Su Hijo vino, Jesucristo, a morir por ti y por mí. Pero cuando Él partió, te decía al principio, Él dijo, no los dejo solo, sino que les dejo mi Espíritu Santo y Él les va a ayudar en todo. ¿Cuál es el consejo? No te desanimes. Si caes una y otra vez es porque hasta ahorita lo has hecho con tus propias fuerzas. Es porque hasta ahorita has confiado en ti mismo. Pero el Espíritu Santo te dice, yo te puedo ayudar a lograrlo. Ya sea cualquier cosa, adicciones, fracaso matrimonial, falta de perdón, cualquier cosa que tú digas, es que para mí es imposible. Dice el Espíritu Santo, conmigo todo es posible. Empieza a caminar en el Espíritu, empieza a vivir en el Espíritu, llénate del Espíritu Santo, pídele a Dios que te llene de su Espíritu y vas a ver que vas a lograr aquello que para ti era imposible. Y si tú no has venido a los pies de Cristo, te invito a que vengas a Él y pruebes la nueva manera de vivir, una vida hermosa que vivimos en Cristo. Vas a ver que tu vida va a cambiar. Yo espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos, a tu familia, para que puedan alcanzar la bendición. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales que van a estar apareciendo ahí en pantalla. Dios te bendiga.